Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La meditación de la pasión y muerte de nuestro Señor nos ayuda a comprender la grandeza del amor de Dios por nosotros. Por eso San Juan Pablo II, que solía hacer Vía Crucis con mucha frecuencia, explica la cruz. Contemplamos en la fe el misterio de la salvación revelada por ella. Jesús, muriendo, ha quitado el velo de delante de nuestros ojos y ahora la cruz brilla en el mundo con todo su esplendor. El silencio pacificador de aquel que la maldad humana ha colgado en aquel leño comunica paz y amor. En la cruz muere el Hijo del Hombre, haciéndose cargo de todo sufrimiento humano e injusticia. En el Gólgota muere por nosotros aquel que con su muerte redimió al mundo. Bueno, y esta es la razón de ser de que Cristo haya querido llegar hasta la muerte y muerte de cruz, y que haya querido padecer tanto como ha padecido, porque realmente me estoy leyendo un libro con meditaciones sobre las llagas de Cristo, y te vas dando cuenta de que el Señor no se reservó nada. Sufrió todo tipo de padecimientos por amor a nosotros, porque bastaba con una gota de su sangre. Se reza en ese himno atribuido a Santo Tomás de Aquino, el Adoro te devote, basta con una gota de su sangre para redimir al mundo entero. Pero el Señor quiso derramar hasta la última gota de su sangre. ¿Por qué basta con una gota de su sangre? Porque es Dios hecho hombre. Con lo cual, cualquier gesto humano, me voy a meter ahora en teologías, pero cualquier gesto humano hecho por Dios, pues tiene valor infinito. Podría haber, como pasó en su camino de predicación por Galilea, por Judea, por Samaria, pues con derramar unas gotas de sudor. Con eso ya había sido suficiente, pero quiso cargar sobre sus hombros todo el sufrimiento humano y toda injusticia. Para que nadie pueda decir, bueno, es que sí, pero él hizo poco, ¿no? Eso que hacemos también los hombres, que enseguida quitar la cruz de en medio porque nos molesta y decimos que es una cosa de tortura y es una cosa de inhumana, que es una cosa repugnante. Bueno, pues es la realidad. Pero la realidad que está detrás de esa cruz que pueden poner en la pared de una clase, o que pueden poner en los cruces de los caminos, o que pueden poner pues en lo alto. Está viendo las noticias del mediodía y una polémica en un lugar de Guipúzcoa, porque las campanas de la iglesia tocan todo el día, también de noche. Entonces la mitad del pueblo, o por lo menos eso que aparecía en la noticia, dice que por favor que por la noche que corten las campanas, ¿no? Y la otra mitad dice, no, pues si siempre está tocando ahí, tampoco molesta tanto, pero bueno, están peleados por las campanas. El cura no está dispuesto a ceder por ahora. Pero bueno, pero eso decía Antena 3, no sé yo si es verdad. Pero la realidad es que lo que molesta son las cruces. Molestan las cruces. Y por el contrario sabemos
que incluso alguna persona podría haber dicho, bueno, sí, Cristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre, sufrió por nosotros sufrimiento del cansancio, del dolor, del hambre, del sueño, pero yo tengo un dolor muy grande sobre mis hombros, ¿no? Que es físico o moral. ¿Cristo no sufrió eso? Pues mira, sí, sufrió todo eso. Santo Tomás de Aquino, que es exhaustivo en lo que explica, habla de cómo pues, Jesús padeció en tantas cosas, en todos los sentidos, físicos, después por parte de todo el mundo, por parte de los enemigos, por decirlo así, ¿no? Por los amigos, por la parte de los judíos, por parte de los extranjeros, por parte de... va concretando para que nadie diga, no, es que eso no lo hizo Jesús. Pues sí, todo. Todo eso lo sufrió Cristo. Por eso, Señor, que no nos quede duda de que tú lo haces no por decir, yo estoy, como decía San José María, que no quiere poner en una cruz a un Cristo rabioso diciendo, yo estoy aquí sufriendo y ahora te toca a ti. No. Por eso los dos crucifijos que pidió poner, tanto en la capilla del Santísimo de Torre-Ciudad, como el otro que es el gemelo, que está en la ermita de la Santa Cruz, en el Centro Internacional Cababianca, o si quieres, Seminario de la Platura de Cababianca, en la ermita de Santa Cruz, pues tienes dos Cristos que están mirando con una actitud de calma, de mirada, de cariño, vivos. Y así hemos de mirar nosotros al Señor en la cruz. San Juan Pablo I, no San Pablo I, no San Juan Pablo II, decía en una audiencia, en este caso del año 78, pues poco antes de morir. El viaje comporta a veces sacrificios, pero estos no nos deben detener. Jesús está en la cruz. ¿Lo quieres besar? No puedes por menos de inclinarte hacia la cruz y dejar que te puncen algunas espinas de la corona que tiene la cabeza del Señor. No puedes hacer lo que el bueno de San Pedro, que supo muy bien gritar viva Jesús en el monte Tabor, donde había gozo, pero ni siquiera se dejó ver junto a Jesús en el monte Calvario, donde había peligro y dolor. Pues ¿qué hacemos nosotros ante la cruz? Pues en primer lugar, para nosotros la cruz es una señal de agradecimiento del amor de Dios por nosotros, de lo mucho que hace por el mundo. Pero también es una señal de esperanza, de alentadora, animante. No puede ser algo que... Estaba yo en la sacristía del Colegio del Prado. No sé si fue allí, es que ya me pierdo, pero fue con unos niños que estaban, yo creo que era la sacristía, sí. Por lo tanto, me estaban ayudando a misa. Y me estaban ayudando a misa, pues tendría que ser de cuarto de primaria. Y ya ellos ayudan a misa y ya pueden comulgar, etc. Entonces, uno de ellos, señalando la cruz que está en la sacristía, dije, pues ese, ahí no está Jesús. Yo miraba el crucifijo y decía, este chico. Entonces me recordó otra anécdota. Cuando estaba yo en Santiago de Compostela, estaba en un club de chicas y estaba en el confesionario, pues confesando a las que venía, la que iba, tal. Y entonces oí unos pasitos por el pasillo. Y oí que se abría la puerta del oratorio, que estaba pegado a la sacristía. Entonces, allí un cuchicheo. Vuelven a salir del oratorio, porque no era uno, eran dos personas, dos personitas, claro. Entonces llaman a la puerta de la sacristía y yo estaba confesando allí. Le abrí la puerta con mucho gusto y veo a una niña con su hermano pequeño. Y entonces
me dice la niña, es que estoy enseñándole la casa y estoy enseñándole dónde está Jesús y tal. Y en ese momento la niña se iluminó la cara y vio una cruz en la sacristía como la que yo tengo, como la tenemos en el Prado. Y entonces miró a su hermano y señaló la cruz y dijo, ¿ese quién es? Y el niño dijo, Jesús. Y yo dije, bueno, chica. Me dijo, no, es que como hemos visto en el oratorio, que la cruz no es ni como esta de marfil, ni es de madera, sino que es una cruz metálica, mi hermanito no sabía distinguirlo, no sabía quién era. Porque aunque estuviera la cruz, no veía a Jesús bien. Entonces ya le explicó, ya quedamos todos contentos, ya se fueron ellos con sus pasitos, cerraron la puerta. Entonces esto me lo acordé en la sacristía. Y dije, ¿cómo que no está Jesús ahí? ¿Cómo que no es Jesús? Dijo, no, dice con don José Benito, que es un profesor de primaria, de segundo, primero y segundo. Entonces me fui a por don José Benito. Claro. Y oye, ¿pero tú qué le enseñas a los niños? Me ha dicho este chico de cuarto que tú le has dicho que ahí no está Jesús. Entonces don José Benito, que estaba un poco sorprendido con mi ataque, me dijo, no, don José María, vamos a ver, calma. Yo le explico que el que está es una cruz de madera, pero si no es Jesús, donde está realmente Jesús es en el sagrario. Claro, le conté una anécdota conocida, que además es mexicana. Pues sí, ya me quedé tranquilo, se ve que el profesor no enseña mal a los niños, ¿no? Entonces ya me cogía el niño otro día y dije, oye, un momento. Entonces, lo que te dijo era esto, ya se quedó. Aclaramos las dudas, aclaramos los malentendidos y todo quedó claro. Claro, en la cruz está Jesús. Por eso, Señor, ¿qué hacemos nosotros ante la cruz? ¿Qué hacemos mirando una cruz? Podemos mirar una cruz, ya sea como esta, bonita, como sea de madera, como sea metálica, como sea grande, que sea pequeña, como la que tienes aquí encima de la mesa, como la que tengo yo en el bolsillo, a lo mejor lo que tienes encima de tu mesa de despacho, lo que sea. Como dice un antiguo santo, se llama San Teodoro Estudita. Dice, la cruz no encierra en sí mezcla de bien y de mal, como el árbol del Edén, sino que toda ella es hermosa y agradable, tanto para la vista como para el gusto. Se trata, en efecto, del leño que engendra la vida, no la muerte, que da luz, no tinieblas, que introduce en el Edén, no que hace salir de él. La cruz es el madero al cual subió Cristo como un rey a su carro de combate, para desde él vencer al demonio que detentaba el poder de la muerte y liberar al género humano de la esclavitud del tirano. El tirano, el demonio, intenta que Cristo no muera en la cruz, pero durante toda la pasión está intentando humillarle. Está intentando mostrar a la gente que le rodea que es un fracasado y que además no tiene ningún valor y que no tiene ninguna inteligencia y que no tiene ninguna fuerza y que, bueno, pues que va necesitando de ayuda de todo el mundo y que todo el mundo se burla de él y que todo el mundo le somete y que se cae y aprovecha para que se caiga y le muestra desnudo a la gente para humillarle, lo que estoy leyendo en ese libro, ¿no? Por sus llagas hemos sido curados. El demonio intenta en todo momento, sin ser consciente de quién es Jesús, pero intentando apartarle, que no muestre esas virtudes de confianza en su Padre Dios, de amor a la gente que incluso le maltrata, de dejarse maltratar y humillar. De todos modos, él había visto hacer milagros, con lo cual era consciente de que podía hacer algún milagro, pero intentaba machacarle. Por eso nosotros miramos a nuestro Señor en la cruz y le damos muchas gracias por el amor que nos sigue mostrando. Cuando le vemos clavado en una cruz y escarnecido. El otro día estaba buscando
unas canciones para los chicos de primera confesión y de primera comunión. Y había una que me sorprendió porque, bueno, es una aplicación infantil, de distintos niveles, primero, segundo, tercero. Pero una de ellas es ese himno. No me mueve mi Dios para creerte el cielo que me tienes prometido. Primero que no lo cantaban y segundo que me parecía muy fuerte que lo dijeran los niños de tercero, ¿no? Pero bueno, es la realidad. No tiene que movernos ni el verle, pues, ni el miedo al cielo, ni el miedo al infierno, al contrario, ni el deseo del cielo. Nos tiene que mover verle en la cruz, clavado, escarnecido. La muerte de Cristo ilumina nuestra muerte. Cuando yo estaba estudiando entonces COU, en Gesto, hace muchos años, con mis 17 años, pues estaba estudiando COU, que era el último año de bachillerato entonces. Pues nos pidieron, el profesor de filosofía, que leyéramos un libro de un autor francés, que a mí no me interesó lo más mínimo, el libro, porque era un libro de Emmanuel Mounier, que entonces era un filósofo personalista, así como San Juan Pablo II también era un filósofo personalista, y como muchos otros. El personalismo no es una corriente, sino son autores que siguen distintos caminos, pero fundamentando el tema en la persona. Y este era el personalismo obrero, de aquellos años 60 de la Revolución, etcétera, etcétera, pues el personalismo obrero de Emmanuel Mounier. Pues se cuenta que este hombre, Emmanuel Mounier, sufrió un duro golpe al saber que su hija primogénita, que no contaba más que con 7 meses de edad, padecía una encefalitis y va a quedar para siempre como subnormal profunda. Y este hombre, que era un hombre de fe, converso además, católico, pues al año siguiente, en 1939, cuando está ya movilizado en la Segunda Guerra Mundial, le escribe a su mujer, Paulette: hace un rato, mientras caminaba por la carretera, he intentado hacer cantar a mi corazón. No me costó mucho. En medio de la Guerra Mundial, la Segunda. Me bastó pensar que todo sufrimiento, unido al de Cristo, pierde su desesperación. ¿Qué sentido tendría todo esto si nuestra criatura, su hija, no fuera más que un pedazo de carne deteriorada, un poco de vida accidentada, y no esa pequeña blanca hostia que nos supera a todos? Un infinito misterio y de amor que nos deslumbraría si lo viéramos cara a cara. Está comparando a su hija con la Sagrada Forma, Y continúa: si no hacemos más que sufrir, penar, resistir, aguantar, no podríamos soportarlo. No pensemos en la enfermedad como algo que se nos sustrae, sino como algo que damos para no disminuir el mérito de ese pequeño Cristo, está hablando de su hija, que está en medio de nosotros. Pues es muy fuerte, ¿no?, que este hombre hable así de su hija. Mucha fe, mucha fe. Pero como ves, lo está identificando con la cruz. Lo está identificando con Cristo. Y no me reservo otro que le confiesa a un amigo un día. A un amigo que siente una aguda y profunda tristeza y dice: aunque ligera y transfigurada, y a su alrededor una adoración, no encuentro otra palabra. Es una hostia viva entre nosotros, muda como la hostia y como ella resplandeciente. Si el delicado extremo del alma del niño bautizado se pone en contacto directo con la vida divina en el momento del bautismo, claro, hijo de Dios, ¿cuál será el esplendor oculto en este pequeño ser que no puede expresar nada a los hombres? François, hijita mía, eres para mí la imagen de la fe. Qué fuerte, Pero claro, es un hombre de fe.
Es un hombre de fe que entiende la razón de la pasión de Cristo y del sufrimiento por cuidar de su hija, que por esa encefalitis se ha quedado, pues eso. Señor, que también nosotros tengamos ese planteamiento ante la vida, que tú nos acompañas y nos pide que te ayudemos a cargar la cruz, como ese Simón de Cirene, ¿verdad? Y luego, si Simón de Cirene, cuando lo obligan a llevar la cruz, supiera lo que se ha hablado de él a lo largo de la historia, pues quedaría sorprendido, diciendo, bueno, me obligaron a llevar la cruz. Sí, efectivamente, cargué con ella, y claro, ese hombre se ve que se convirtió poco a poco, ¿no? Pero cargó con ella como con el peso de la cruz. A mí me gusta mucho la Pasión de Mel Gibson, porque empieza cargando la cruz y termina cargando a Jesús y a la cruz. Yo me lo imagino así, además. Pues ahí está, le obligaron, cargó el peso de la cruz y la cruz pesaba. La cruz pesaba. Igual que la cruz que nosotros vamos llevando por culpa del pecado en nuestras vidas, pesa. Ya sea una enfermedad, ya sea un sufrimiento pues físico, ya sea pues una injusticia, un problema económico, un problema, pues lo que sea. Sea lo que sea. Y tenemos que enseñarle en las familias, ya te digo que la familia es el primer apostolado, a entender la cruz y a besar la cruz. Por eso cuando los niños pequeños besan la cruz en el oratorio del colegio, hay algunos que ya hacen cosas raras, que a mí tampoco me convence eso, pero cogen agua bendita, se santiguan y después le untan a la cruz. Digo, no empecemos, No empecemos, que terminamos quedándonos sin pintura, o por lo menos sin barniz, de la cruz que está entre el oratorio, entre la Puerta de Madrid y la Puerta de Cristal. Esto me recuerda que en Santiago de Compostela eso es increíble. Yo que he vivido allí 13 años, y en los años santos, cuando se abre la Puerta Santa, la gente hace todo tipo de cosas que hace la anterior. Todo tipo de cosas. Todo tipo de cosas. Es decir, si como hay allí, besan, hacen la señal de la cruz en todas las cruces que están en el arco de entrada de la Puerta Santa. Bueno, todo tipo de cosas. Una vez me dijo una señora, se murió mi marido, yo he venido ganando el jubileo por él y he entrado con la Puerta Santa con un zapato suyo. Digo, estupendo, señora. Pero no hace falta que entre con el zapato, vamos. No se preocupe. Ya ha ganado usted el jubileo, lo aplica por su marido, la indulgencia plenaria y ya está, ¿no? El zapato, déjelo tranquilo. Bueno, pues los niños hacen también esas cosas. Pero bueno, cuando besan la cruz, me gusta, ¿no? Porque es besar a Cristo. Dice el Papa San Juan Pablo II, lo decía en Turín, vosotros tenéis que desarrollar, se refiere a los padres de familia, una tarea altísima. Estéis llamados a completar en vuestra carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Estáis llamados a completar. Con vuestro dolor podéis afianzar a las almas vacilantes, volver a llamar al camino recto a las descarriadas, devolver serenidad y confianza a las dudosas y angustiadas. Vuestros sufrimientos, si son aceptados y ofrecidos generosamente en unión de los del crucificado, pueden dar una aportación de primer orden en la lucha por la victoria del bien sobre las fuerzas del mal, que de tantos modos incidían a la humanidad o inciden en la humanidad contemporánea. En vosotros, Cristo prolonga su pasión redentora. Con él, si queréis, podéis salvar el mundo. Bueno, todos recordamos esas imágenes cuando ya casi en los últimos momentos de la vida de San Juan Pablo II, no pudiendo asistir al Via Crucis en el Coliseo, pues lo iba siguiendo por televisión, sentado delante de la televisión con una cruz en sus manos. Señor, que sepamos nosotros vivir en ese pequeño día a día la cruz tuya. Que sepamos contemplar
tu cruz. En las cosas pequeñas, sí. En las mortificaciones pasivas, también. Las mortificaciones pasivas, que son las que nos vienen dadas sin buscarlas. Pues un desprecio, pues algo que nos contraría, un desorden, lo que sea, ¿no? También pues que hay algo que no esperábamos y nos viene. Pues también eso. En cierta ocasión iba yo en coche a recoger a mi hermano porque tenía que llevarlo al hospital del FREMAP, allí cerca de Boadilla, Majadahonda, por una revisión, porque había tenido una caída, y bueno, total, que se había lastimado unas costillas y esta cosa. Y entonces yo llegué allí al lugar donde él vive y trabajaba, ya no trabaja porque está jubilado, pero vive allí. El lugar donde vive y trabajaba, que es allí en Boadilla. Entonces, pues cuando entré en el coche, pues estaban muchos chicos allí que estaban comiendo bocadillo, lo que sea, estaban medio gente. Total, que yo de tal modo que no vi que estaba un toro de estos de elevar los palets de los jardines y los invernaderos, y me lo comí con la rueda de la derecha, ¿no? Lo comí, pero vamos, que explotó la rueda. Porque claro, se apartaron la gente, yo no lo vi y me lo tragué. Entonces, pues nada, hay que llamar al seguro. El coche no tiene rueda de repuesto, porque estos coches no tienen rueda de repuesto, pero claro, si te rajas una rueda ya. Entonces llamar al seguro y nada, el seguro llegó, se llevó la curva, se llevó al coche para el taller que le dije, y yo estaba esperando pues el coche, donde quiere que te traslade, pues el taxi o lo que sea, ¿no? Entonces le dije a alguien, oye, por favor, lleva a mi hermano a la residencia, a la FREMAP, que yo iré a recogerle después. Porque ha quedado una hora y no quiero ir. Total, que yo estaba esperando allí, un poco inquieto, enfadado. Estaba enfadado porque había sido una contrariedad. Y entonces me llega un coche de estos grandes, no es de los estos de la VT, sino que era un coche. Entonces aparece una chica alta, rubia, con un traje de chaqueta, si la mujer se lleva un traje de chaqueta. Entonces, un traje de chaqueta muy elegante, me dice, ¿usted es fulanita? Sí, venga, vengo a recogerle. Me puse detrás, entonces le dije que quería ir a tal sitio. Entonces ella, pues, educadamente me preguntó, ¿qué ha pasado? Tal. Dije, no, pero el coche, tal. Y empecé a manifestar mi enfado. Ella me miraba por el espejo retrovisor. Y me dijo, bueno, padre, pues estas son las cosas, contrariedades que pasan, hay que aceptarlas, vienen de la mano de Dios. Y yo empecé a decir, a ver, ¿dónde estoy? Claro, pues son cosas que pasan, que bueno, que Dios las permite y que uno las acepta con confianza en Dios y con abandono en Dios y ya está, ¿no? Y dije, pues tienes toda la razón del mundo. Oiga, ¿y usted de dónde es? Porque no era española. Polaca. Y me dijo, no, soy brasileira. Ah, brasileña, porque yo estuve en Río de Janeiro, en la Jornada Mundial de la Juventud. Ah, yo también estuve, decía ella, porque yo era catequista de la parroquia entonces fuimos allí también a la JMJ de Río de Janeiro, tal, y empezamos a hablar también. Vaya lección que me dio la señora. Porque además me dijo, ya le dejo a usted y tengo un viaje hasta Málaga. Se pegaba un viaje a continuación hasta Málaga. Esto era, yo creo que antes de la comer o de la comida, más o menos. Pues sí, Señor, así se llevan las contrariedades. Pues sabiendo que el Señor permite eso, no por fastidiarnos, sino para decir, oye, ofrece algo, hombre, este pequeño sacrificio. Que yo me dejo clavar en la cruz, pero antes me dejé clavar un montón de espinas y la flagelación, que a lo mejor son esos pecados veniales que cometemos porque da igual, tampoco es para tanto, no me lleva al infierno y tal. Pues sí, pedíselo al Señor que nos ayude a enfocar las cosas así. Y evidentemente, pues en la vida familiar, en la vida conyugal, pues tenemos muchas cosas, ¿no?, que ofrecer
que ofrecer, pues en ese día a día, con los hijos, con la mujer. Bueno, dice San Agustín, una frase muy conocida, ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás por amor. Si corriges, corregirás con amor. Es decir, haz todo por amor. Le pedimos a la Santísima Virgen, Madre mía, enséñame pues a ver a tu hijo detrás de esas pequeñas cosas o grandes cosas de la vida. Saber que es el Cristo Redentor. Igual que tú estabas viendo en la cruz a ese Jesús que era tu hijo, pero que estaba muriendo por todos nosotros. Y que tú misma nos asastaste como hijos en la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.